¿Sabían ustedes que Martín Lutero y Carlos V se conocieron en persona? Fue exactamente durante 2 días en la Dieta de Worms. El recién elegido emperador quería escuchar a este fraile agustino que estaba amenazando a toda la cristiandad. Esos 2 días marcarán el futuro del continente europeo tal y como lo conocemos. Un norte protestante contra un sur católico. Pero, ¿qué se dijeron estos dos personajes en esta famosa Dieta de Worms? ¿Por qué quiso Carlos V escucharle? ¿Realmente fue el gran error del emperador? ¿Por qué no le apresó cuando pudo? ¿Qué defendía Martín Lutero? Todo esto lo vamos a ver hoy aquí en mi canal, en Trincheras Ocultas. ¿Por qué España decide defender estos territorios? Claro, lo primero es existir, es tener imagen, buena o mala, pero tener imagen. Este imperio nunca ha sido germánico, porque esto en su momento dado era como el Washington de la época. No fue una guerra contra España, no, fue una guerra civil. We in Ireland owe a huge cultural debt of gratitude to Spain. La persona clave fue Guillermo de Orange. Salamanca, lo que nos da es la fecha. A ver, la leyenda negra, donde tienen más adeptos, es en España. Bueno, para empezar el vídeo también les quiero decir que no me voy a meter mucho en temas teológicos, sino que vamos a hacer un recorrido desde 1517 a 1522 para conocer cómo fue ese encuentro en persona entre Carlos V y Martín Lutero. Para comenzar hay que situarse en 1517, cuando Martín Lutero presenta las famosas tesis de Wittenberg, que por cierto, siempre se dice que las clavó en la iglesia de la ciudad, pero eso realmente nunca sucedió así. Realmente lo que buscaba este monje agustino era abrir un debate en aquel momento en el seno de la cristiandad, donde estaba criticando las indulgencias papales. Más adelante todas estas críticas de la reforma, ¿no?, que la llaman, se va a ver que se va a tornar en una auténtica revolución, porque va a querer cambiar toda la iglesia y va a querer crear una nueva, por lo que no se va a crear esa reforma dentro de la institución eclesiástica, porque la palabra reforma en sí ya existía, tiene orígenes medievales. Ya existían, por ejemplo, los husitas de Jan Hus ya eran conocidos en ese momento. La palabra reforma no quiere decir otra cosa, en su origen también medieval cuando se utilizaba, que es volver a la forma. Intentar realizar esas reformas dentro de la iglesia, no fuera de ella, no creando una nueva religión, pero hay que entender cómo esa palabra ya existía. Se estaba refiriendo en aquellos momentos para intentar frenar la deriva, ¿no?, de la corrupción del papado, y se intentaba hacer un cambio dentro de la iglesia. Lo que va a proponer Lutero no en 1517, sino más adelante, va a ser un corte total con la Iglesia de Roma, en lo que muchos autores, por ejemplo, hemos tenido aquí al profesor Calvo Zarraute, que nos decía que lo que realizó realmente Martín Lutero fue una auténtica revolución política. Pero eso lo vamos a ir viendo durante el vídeo, porque ahora de momento nos estamos centrando en 1517, se quejaba sobre todo de esas indulgencias papales, este fraile agustino, que estaban destinadas a financiar la Basílica de San Pedro en Roma. Esto fue en 1517 y nadie le quiso escuchar. Realmente no se abrió un debate como pretendía el fraile. En paralelo, el otro protagonista de este vídeo, Carlos I, si se quiere, porque todavía no se puede hablar de Carlos V, o mejor dicho, Carlos de Luxemburgo, Carlos de Gante, el señor de los Países Bajos, cualquier cosa de estas nos podría valer si queremos referirnos a 1517, cuando Carlos está yendo a España para ser intitulado Carlos I de las Españas. Es muy importante este punto, porque mi opinión es que fue el primer rey en unificar todos los reinos de España, con Juana de Castilla, que fue la primera reina unificadora de aquellos reinos. Realmente en Castilla siempre había una regencia y Fernando de Aragón no anexionó, por ejemplo, Navarra hasta 1512. Pero bueno, esto da para otro vídeo. Sabemos que llega en 1517 Carlos y llega con todos los flamencos, con todos esos asesores flamencos, el señor de Chiebre, Jean de Sauvage, llega con Adriano d'Utrecht. Empiezo a pensar que en el carácter de los españoles está la queja por la queja. Y van a usurpar los puestos públicos españoles, lo que va a generar en un futuro esa revuelta patriótica comunera. Realmente lo que se estaba gestando en España era un auténtico cortijo flamenco, donde se estaba buscando, por ejemplo, beneficiarse de la empresa de América y que se creara en Flandes una especie de metrópoli de la nueva monarquía. Aunque realmente esto no es la temática del vídeo, pero es para entender un poco qué sucedía en 1517. Un Carlos, se podría decir, de una vertiente muy nacionalista flamenca, que ven ese imperio simplemente con los designios de Flandes, en paralelo a Martín Lutero, que en Alemania estaba empezando a sembrar, ¿no?, estas dudas en cuanto a la corrupción del Papa, en cuanto a las indulgencias, que se iban a tornar en críticas más vehementes
a lo largo que iban a pasar, diría los meses, no diría los años, a medida que iban a pasar los meses. Entonces Carlos va a recibir en España la noticia de que su abuelo Maximiliano I había muerto. Él iba a ser elegido el futuro emperador. Costó muchísimo, pero gracias al dinero de la familia banquera de los Fugger, gracias a estas maniobras políticas, lograron que fuera coronado como emperador. Y lo iba a hacer en Aquisgrán. Por ejemplo, es muy famosa una frase del obispo Lamota que decía que el imperio había ido a buscar al emperador a España. Y así fue, porque Carlos tuvo que salir de España y tuvo que ir directamente a coronarse como nuevo emperador, dejando ahí un auténtico mejunje, una auténtica guerra que va a ocurrir con esa revuelta patriótica comunera por todas las circunstancias que les estaba contando. Y por eso Carlos va a viajar en ese momento a Alemania. ¿Qué estaba sucediendo en esos territorios imperiales antes de que llegara Carlos? Pues Martín Lutero se estaba haciendo cada vez más fuerte, más respetado en la Universidad de Wittenberg y comenzaba ya a realizar unas obras que empezaba a criticar realmente lo que era el papado. El Papa León X va a decidir enviarle una bula papal en la que le va a pedir a Martín Lutero que por favor se retracte de todo lo que está diciendo en contra de su persona, el máximo representante de Dios en la tierra. Martín Lutero va a convocar a todos los estudiantes y todas las personas que conocen allegados de Wittenberg y delante de la plaza va a quemar la bula papal de León X, marcando un auténtico antes y después en esa relación entre Martín Lutero y la Iglesia, si es que no se había roto ya. Pues el Papa León X va a decidir excomulgarle y le va a pedir al nuevo emperador que por favor actúe contra Martín Lutero. Pero realmente Carlos V, con una clara influencia de Erasmo de Rotterdam, no se va a dejar influir por el Papa y va a querer escuchar, como hará en un futuro a Bartolomé de las Casas, a este fraile agustino para ver si él era capaz, con algún teólogo, de conseguir que se retractara de todo lo que estaba escribiendo. Y es que estamos viendo que en 1520 Martín Lutero ya había escrito dos de sus famosas obras. La primera de todas es A la nobleza cristiana de la nación alemana, un claro rasgo, podríamos decir incluso nacionalista, en el que invita a todos los alemanes a interpretar la Biblia sin intermediación del sacerdocio. También va a invitar a los príncipes protestantes a asumir las funciones del papado en sus territorios. Como ven, es un texto muy político, me lo he leído y quiero traerles algunas de las frases para que entendamos bien cómo se estaba gestando una auténtica revolución política y se estaba apelando al sentimiento germano, a una revolución contra Roma. Alemania contra Roma. También decía que estaba cansado de que los alemanes, los bobos germanos, como él decía, pagaran impuestos a Roma para que luego el Papa los utilizara para sus corruptelas. Como vemos, estaba atacando directamente la autoridad del Papa y estaba apelando, vuelvo a repetir, a esos príncipes a que tomaran las riendas y comenzaran una revolución política. Que es todo esto, sabemos lo que va a pasar, ¿no? Cada príncipe elige su propia religión, Paz de Augsburgo, que es al final a donde está todo esto derivando, y en ese momento se va a convertir el luteranismo en religión oficial. Todo aquel que no siga la religión del príncipe será forzado a emigrar. Al final todo esto era como el inicio de este año 1520 de lo que vendrá en un futuro. La vertiente de 1517 de esas tesis de Wittenberg cambió drásticamente en este 1520, ya estamos viendo hacia dónde estaba derivando este fraile rebelde agustino. Vamos a leer lo que decía ese texto de Martín Lutero. Por esto, en caso de necesidad, cualquiera puede bautizar y absolver, lo cual no sería posible si no fuésemos todos sacerdotes, todo el pueblo. Pues el que ha salido del agua bautismal puede gloriarse de haber sido ordenado sacerdote, obispo y papa. Aquí vemos un ataque directo a lo que es la institución eclesiástica y también, como no, al máximo representante, como es el Papa. Además, al Papa dice lo siguiente: se hace llamar santísimo y espiritualísimo, y sin embargo es más mundano que el mundo mismo. Martín Lutero supo calar en una parte de esa población germana, alimentando un sentimiento de pertenencia a su nación, y esto, apelando a esos sentimientos, va a hacer que sea aceptado por alguna parte de la sociedad alemana. Por ejemplo, como vamos a ver, el elector de Sajonia, Federico, va a apoyar a Martín Lutero en todas estas quejas. Federico quiso que se escuchara, por ejemplo, a Martín Lutero. Pero es que sigue. Voy a decirles más párrafos que tiene esta obra de la nobleza de la nación alemana. Piénsalo tú mismo. Ellos tienen que admitir que entre nosotros hay buenos cristianos que poseen la recta fe, el espíritu, el entendimiento, la palabra y el concepto de Cristo. ¿Por qué debemos desechar entonces su palabra y entendimiento y seguir al Papa que no tiene fe ni entendimiento? Otro ataque.
Esto significaría negar toda la fe y la Iglesia cristiana. Fuera de eso, no solo el Papa ha de tener razón si está bien el artículo «Creo en una santa Iglesia cristiana» y dice, o deberíamos rezar así, «Creo en el Papa de Roma», y de esa manera reducir la Iglesia cristiana a un solo hombre. Este sería un error verdaderamente diabólico e infernal. Bueno, es que vemos perfectamente ya los ataques. Esta obra la escribe en agosto de 1520, importante las fechas porque cuando quema la bula papal es en diciembre de 1520, así que estos escritos son previos, ¿no?, a cuando quema esa bula papal. Es normal que el Papa León X pues, no aceptara estos ataques contra su persona y que se cuestionara todo el rato su papel divino en la tierra. Luego, en octubre de 1520, realiza otro escrito. Este escrito es de la cautividad de Babilonia, que es, creo, el más famoso de Martín Lutero en aquel momento, y ataca directamente a los sacramentos de la Iglesia. Tampoco es la intención de este vídeo ponernos a hablar de temas teológicos, pero quiere, por ejemplo, que se permita el matrimonio entre sacerdotes, por ejemplo, él va a casarse, va a cuestionar muchísimos dogmas que tiene el catolicismo. Y es por eso que Lutero comenzaba a verse como un auténtico hereje. Pero ¿por qué Carlos decide escuchar a esta persona que estaba amenazando el status quo de la cristiandad? ¿Por qué decide escucharle? Probablemente porque su tutor de la infancia, uno de sus tutores de la infancia en Malinas, Erasmo de Rotterdam, también abogaba por una reforma en la Iglesia, pero en el plano interno. En ningún momento abogó por estas ideas de Lutero de querer cambiar toda la institución y crear casi una iglesia nueva. No quiso eso en ningún momento Erasmo de Rotterdam. Pero es cierto que si escuchamos una de las frases de Erasmo de Rotterdam más famosas, nos puede dar a entender un poco el por qué Carlos V quiso escuchar a Martín Lutero. Erasmo decía, la quema de sus libros puede que destierra a Lutero de nuestras bibliotecas. De que pueda hacerlo de los corazones, no estoy tan seguro. El Papa León X va a exigir a Carlos que detenga a Martín Lutero. Carlos no va a hacer caso al Papa. Realmente el Papa tenía miedo también, al final también tiene sus intereses políticos, tenía miedo en aquella época del poder que empezaba a tener Carlos V. Iba a ser el auténtico brazo armado, el defensor de la cristiandad en Europa, el que iba a luchar contra el Imperio Otomano en esa lucha que siempre va a tener por reconquistar Jerusalén o por reconquistar Constantinopla. El Papa León X pide por favor al emperador que no le escuche, pero Carlos no le va a hacer caso y va a querer escuchar a Martín Lutero y le va a prometer un salvoconducto para que pueda llegar a la Dieta de Worms y pueda salir también de ella sin ningún problema, y le va a prometer bajo su palabra, como caballero medieval que era, que no va a hacer nada en contra de su persona, no le va a matar, no le va a asesinar, como le pasó a Jan Hus en torno a 100 años antes en el concilio de Constanza, que fue quemado en la hoguera. Cosas interesantes. Realmente en la Dieta de Worms, que también ha pasado mucho a la historia por este encuentro que vamos a ver ahora entre Carlos y Martín Lutero, realmente no duró 2 días, que es lo que duró este encuentro entre ambos personajes, sino que duró 4 meses, en los que se trataban temas de diversa índole en esta dieta imperial sobre el devenir del nuevo imperio de Carlos V. Importante estos matices porque duró 4 meses y siempre cuando un emperador era elegido tenía que convocar esta dieta imperial. Estaba obligado a convocarla a Carlos V, entonces lo convoca en Worms y ahí va a decidir que por favor venga Martín Lutero a la dieta para poder conocerle e intentar que se retractara de todos sus escritos. Por ejemplo, el elector de Sajonia ya estaba en esa dieta imperial y había dicho algunas frases también interesantes. Le dijo al nuncio apostólico Jerónimo Aleandro: estos artículos no son de Lutero, ni él jamás escribió tales desatinos, sino que vosotros, por vengaros de él y por el odio que le tenéis, escribís tales blasfemias y las publicáis en su nombre. Bueno, esto era la antesala al recibimiento que iba a tener Martín Lutero en Worms, que durante su camino iba a ser recibido con vítores. El pueblo alemán, una parte del pueblo alemán, estaba realmente fascinado con que un hombre o un fraile estaba amenazando en aquel momento todo el status quo, como estábamos diciendo, y además estaba vendiendo mensajes que calaban en una población germana donde se estaba despertando, casi podríamos decir, el inicio del nacionalismo en aquel lugar. Se me ha olvidado comentarles algo que está también referenciado a este contexto geopolítico, podríamos decir, de aquel momento en Europa. El Papa, que por cierto tenía hijos, también tenía sobrinos y todo, el Papa estaba queriendo pactar con Francia para atacar los dominios italianos de Carlos V.
Todo eso se sabía. El señor de Chevres, que era el asesor más importante de Carlos V, se dirigió de estas formas al Papa cuando veía que le estaban diciendo que por favor no escucharan a Martín Lutero. Esto es lo que decía el señor de Chevres. Se lo dice al nuncio apostólico. Asegúrese de que el Papa cumple con su obligación y trata con franqueza con nosotros. Entonces haremos lo que su santidad quiera. Y luego el nuncio le vuelve a contestar, no debió gustar esta respuesta al señor de Chevres y vuelve otra vez con un tono quizás más crítico, como vamos a ver ahora. Le dice, si vuestro Papa deja de inmiscuirse en nuestros asuntos, conseguirá todo lo que quiera de nosotros. Si no, se va a meter en tantos problemas que le resultará difícil salir de ellos. Para que vean también estas amenazas que existían dentro del círculo de asesores de Carlos V con el papado. O sea, existían, había unos intereses políticos ahí y en la geopolítica de la época, al final, esto es lo que primaba y al final tenían también esas tensiones, no era todo idílico, el emperador no iba de la mano del Papa a todos los asuntos. De hecho, como veremos en un futuro, sí que pactará el Papa Clemente VII, que realmente no tuvo buenas migas con Carlos V, pactó con Francia para ir en contra del imperio. Entonces, estas alianzas y estas traiciones estaban a la orden del día. Entonces, el 16 de abril de 1521, Martín Lutero llega a la Dieta de Worms. Tengo información de las crónicas de la época de lo que sucedió. Entonces vamos a leer ahora al cronista Santa Cruz. Y estas y otras muchas cosas dijo y predicó y escribió el maldito hereje Fray Martín Lutero. Y no es nada decirlas y escribirlas, sino que tuvo gran crédito entre todos los pueblos de Alemania, que es lo que le decía, que tuvo un apoyo, ¿no?, en la población germana. Que absolutamente, dice Santa Cruz, todo lo que él decía ellos creían. Así vino Martín Lutero, lo que seguramente también le envalentonó y le animó a venir a esta dieta para hablar con Carlos V. Sandoval, otro de los cronistas, dice, por donde quiera que pasaba salían a verle, con deseo de conocer un fraile que tenía puesto al mundo en tanta tribulación. Y entonces se conocieron. Martín Lutero llega a Worms y ve directamente a Carlos V. Como dice Sandoval, recibióle el César muy humanamente, y en aquel momento estaba acompañado Carlos V de un teólogo porque el nuncio apostólico no quería bajo ningún concepto entablar conversaciones con Martín Lutero porque pensaba que iba a perder el prestigio, iba a perder credibilidad del papado y por eso se dejó que lo hiciera el teólogo Johannes Eck. Johannes Eck le preguntó a Lutero directamente nada más verle si era él el autor de aquellos libros que andaban circulando en contra del Papa, a lo que Lutero contestó, yo confieso haberlos escrito y no lo negaré jamás. El fraile en aquel momento debió estar impactado de esa audiencia de 100 personas que había, de los más distinguidos de los germanos, y seguro que no fue nada fácil tener también que lanzar su discurso en aquel momento. Y es aquí cuando va a pedir el fraile, y muchos investigadores piensan que es porque se vio abrumado por el escenario, que por favor le deje un día para reflexionar porque Johannes Eck le preguntó si se retractaba de lo que había escrito. A la nobleza cristiana de la nación alemana, ¿sois el autor? Y él no tenía una opinión formada y quería pasar la noche para deliberar qué podía contestar a esa pregunta. Y aquí es lo que mucha gente ve el gran error de Carlos V, porque se le permitió a Martín Lutero volver al día siguiente a la dieta y contestar a esa pregunta. Os concedemos un día. Mañana deberéis contestar. Algo que no se entendía, porque si ese mismo día se le hubiera hecho la pregunta, tampoco se sabe qué hubiera pasado, pero al haber estado tan abrumado Lutero y no estaba destacando por esa vehemencia que siempre había tenido en sus discursos, podría haber tenido un resultado diferente todo lo que sucedió. Carlos en un futuro reconocerá que ese fue el gran error de su mandato. Durante la noche, Martín Lutero preparó un ferviente discurso, demostró ser ese fraile que había despertado al pueblo germano o a una parte del pueblo germano y lanzó un discurso de 1 hora y media, 2 horas, hablando de todo lo que había escrito. La conciencia de los fieles ha sido miserablemente ofendida y desgarrada. La oportunidad perdida por el emperador porque estaba viendo en alemán, que por cierto él no lo hablaba mucho, pero entendía perfectamente con los movimientos y todo lo que estaba queriendo transmitir Martín Lutero. Por eso Johannes Eck le corta y le dice lo siguiente: acaba ya Lutero de tantas arengas, a lo que le volverá a preguntar si se retracta de lo que había escrito, a lo que Martín Lutero dirá que no se retracta y que simplemente lo hará si alguien le hace cambiar de opinión en un debate y lanzará esa famosa frase: Dios
me ayude. No habéis contestado a la pregunta. En aquel momento Carlos V dirá: «Basta ya, no lo escucharé nunca más». Eso es lo que dijo Carlos V y se retiró a su cámara y se aisló para elaborar una carta en tudesco, en alemán, para dar su opinión de lo que había ocurrido. Esta fue la primera gran decisión política del reinado de Carlos V, que siempre había estado muy influenciado, como estábamos viendo, por esos asesores flamencos, pero por primera vez él va a querer escribir una carta de su puño y letra y lo va a hacer tan solo recluido, aislado en su cámara. En ese momento, en esa carta va a recoger pues las hazañas del pasado de los reyes católicos, de sus abuelos, esto es muy curioso, y también de su abuelo Maximiliano y de María Borgoña. Él iba a defender el catolicismo. Por eso, en esa carta podríamos encontrar ese punto ya de no retorno entre Martín Lutero y Carlos V, que se habían conocido. Y dice lo siguiente Carlos en esa carta: «Yo estoy determinado de emplear mis reinos y señoríos, mis amigos, mi cuerpo, mi sangre, mi vida y mi alma, por la defensa del catolicismo». Como estábamos viendo, la fractura ya se había producido. Ese discurso tan vehemente no debió gustar nada al emperador Carlos V, que era muy joven en aquel momento, unos 20 años, que estaba ya empezando a marcar su política de cara a un futuro. Él tenía muy claro que lo que no iba a hacer en ningún momento era renunciar al catolicismo, y comenzó a calificar a Martín Lutero de notorio hereje. Este claramente es el punto de partida en el que van a suceder pues una serie de acontecimientos que van a conducir a guerras civiles religiosas, como todos sabemos. Carlos va a mandar quemar las obras en Alemania de Martín Lutero. Alfonso de Valdés, que era uno de sus asesores, uno de sus consejeros, que acudió con él a esta dieta de Worms, tenía también una clara influencia de Erasmo de Róterdam. Vamos a escuchar lo que decía este Alfonso de Valdés después de haber asistido a esta dieta de Worms. Entonces el César, dado un gravísimo edicto contra Lutero, los luteranos y sus escritos, mandó quemar con la mayor pompa y aparato cuantos libros de Lutero se encontraron aquí, a fin de que todas las ciudades de Alemania siguiesen el mismo ejemplo. Aquí tienes ya el fin, como algunos quieren, de esta tragedia, pero yo me persuado que no es el fin, sino el comienzo de ella. Alfonso de Valdés pues predijo realmente lo que iba a ocurrir en un futuro, esas guerras civiles, en este texto, este humanista español. Como ven, usa el término Alemania, también es muy común, por ejemplo, Martín Lutero utiliza la nación alemana. También es que muchas veces pensamos que Alemania no existía, que realmente como Estado-nación no existe hasta el siglo XIX, pero el concepto de nación alemana existía, el concepto de nación española existía, nación italiana, eso existía, solo hay que ir a los tercios y hay que ver bien cómo califican a cada uno de los integrantes. Existía el concepto, por lo menos, de una patria o de un conjunto de personas que se identifica que son alemanes. Eso existía. La salida de Martín Lutero por el salvoconducto que le prometió Carlos V no tiene desperdicio, porque Martín Lutero sale protegido por su camarilla, que le levanta incluso en brazos, ya que fuera le están esperando unos españoles, asesores de Carlos V, gritándole: ¡al fuego! ¡al fuego! ¡al fuego! Españoles, el baluarte, ¿no?, del cristianismo, de la cristiandad en Europa o del catolicismo, que conocieron la mayoría de ellos el reinado de los reyes católicos. Con la Reconquista todavía bastante reciente, se pueden imaginar lo que le gritaron a este fraile cuando salía de la dieta de Worms. Pero él salió en señal casi victoriosa, parecía un héroe. Durante su camino que se estaba yendo, dicen que se le volvió a recibir con vítores y una parte del pueblo alemán le apoyó. La fractura era evidente, allí iba a pasar algo. Unos alemanes leales al catolicismo, a los príncipes que van a ser católicos, aquellos electores que van a apostar por seguir el catolicismo y aquellos que van a buscar el rédito político en esta nueva revolución que se estaba creando y que iban a buscar pues apropiarse de los bienes de la Iglesia, iban a buscar poner su propia religión en su territorio y poder controlar de alguna forma a todos los habitantes, ¿no? Y tener ya una libertad de poder llegar a grandes cotas de poder con simplemente proclamando que eran luteranos, ¿no?, en un futuro. Y bueno, claro, la pregunta que se hacían también los contemporáneos de la época, como he dicho también, Carlos V hizo reflexión en un futuro y dirá que fue uno de los grandes errores de su mandato, pero por ejemplo Pedro Mejía, que también era uno de los cronistas o que comentaba lo que estaba ocurriendo al emperador en vida, decía: y algunos tuvieron por opinión que fuera bien que a un tan desvergonzado hereje no se le guardara la seguridad que se le había dado, y que fuera allí preso y quemado, porque se presumía que faltando la cabeza y movedor, que era él, con más facilidad se remediaría todo lo demás. Pero el emperador,
como aquel que no quería faltar a la fe, como por cierto haría en un futuro, en 1526 creo, en el Tratado de Madrid con Francisco I, en esa promesa propia de un caballero medieval, de educación borgoñona, que todo viene del señor de Chievres, propio también de la Amadís de Gaula, le va a dejar a Francisco I, por ejemplo, estar liberado de la prisión a la que estaba sometido tras haber sido capturado en la batalla de Pavía. Esto es algo que es muy importante y también hay que entender el momento, el honor, ¿no?, de este emperador Carlos V en aquella época. Y además era muy joven para dar una palabra así. O sea, estamos hablando de 20 años, estaba cumpliendo su palabra y seguramente yo creo que debía estar en esto influenciado por alguna persona de la corte que le estuviera diciendo que realmente no tenía que quemar a Lutero como pasó con Han Hus al principio, ¿no?, hace ya 100 años. Pero bueno, seguimos. Pero el emperador, como aquel que no quería faltar la fe, pues no lo hizo. Los contemporáneos católicos de la época, pues algunos de ellos no entendieron cómo, teniendo la oportunidad única de tenerle enfrente, decidió no apresarle. No lo entienden, pero bueno, es el honor, la palabra de la época, que Carlos sí que lo representaba. Por eso se dice que es el último rey caballero medieval. Realmente él quiso ser fiel a lo que le había prometido a este fraile, por mucho que ya lo estuviera calificando de notorio hereje. Además, otro de los grandes errores, como hemos dicho, fue que le diera un día, ¿no?, para pensar todo lo que quería decir. Seguramente se envalentonó, ya escribió su discurso a Martín Lutero, ya sabía con qué vehemencia soltarlo, ya conocía el auditorio y eso ya provocó el colapso. Quizás, si no lo hubieran dado ese tiempo, podría haber pasado cualquier otra cosa. Pero bueno, tampoco es la intención del canal ponernos a pensar qué hubiera pasado si el primer día a Martín Lutero se le hubiera instado a que diera una respuesta sobre si se retractaba de sus escritos. Ya acabando, cuando se va Martín Lutero, la corte imperial piensa que ha muerto Martín Lutero porque nadie sabe dónde está este fraile. Había desaparecido, y es que el elector de Sajonia le había concedido su castillo en Wartburg para que no fuera apresado por las tropas imperiales, no fuera ejecutado, y ahí durante 10 meses estuvo con una identidad falsa que se llamó el Caballero Jorge y siguió continuando escribiendo todas sus obras, nuevas obras de Martín Lutero, del luteranismo, y también, por ejemplo, otra cosa que hizo fue traducir la Biblia a lengua vernácula para el pueblo alemán. En paralelo, Carlos V volverá a España, donde había sido nombrado Carlos I, y pedirá perdón porque el señor de Chievres murió durante la dieta de Worms por una enfermedad, y pedirá perdón por pensar que estaba siendo dirigido por estos deseos flamencos. A partir de ese momento se dio cuenta, ya conociendo más el entramado europeo, que España iba a ser uno de sus pulmones financieros, mejor dicho, Castilla iba a ser uno de sus pulmones financieros, y pidió perdón por no haberlo sabido entender a la perfección al principio, y por eso saltó la revuelta de los comuneros. A partir de ese momento va a tratar a todos sus dominios por igual y no va a tratar uno, como parecía que iba a suceder con Flandes, por encima del otro y no utilizará metrópolis. Todos tendrán los mismos derechos, tanto en América también como en Europa. Bueno, y para concluir me gustaría decir que por eso se dice que en 1517 Martín Lutero comienza una reforma, pero se va a tornar ya en una revolución, en algo totalmente diferente, el querer cambiar todo lo que era la Iglesia Católica. Esto va a crear una nueva doctrina y esto realmente lo que es un corte, es una revolución política usada también por los príncipes protestantes para intentar debilitar el poder del Sacro Imperio, del emperador en aquel momento. Martín Lutero fue la arma perfecta, el arma política perfecta para aquellos protestantes, príncipes protestantes que querían reclamar más privilegios. Carlos V, en esa influencia de Erasmo de Rotterdam, siempre quiso convocar un concilio para solucionar estos problemas a través del diálogo, era su auténtico sueño, pero el Papa no quería convocar el concilio porque pensaba que iba a ser perder esa autoridad si se ponía a debatir con aquellos que cuestionaban, ¿no?, su poder. Y es por eso que este concilio nunca se dará. Y es que, como hemos visto, el Papa pactará con Francia para atacar al emperador. El emperador reaccionará rápidamente y sus tropas saquearán la ciudad eterna de Roma y conseguirán apresar, reducir en el castillo de Sant'Angelo al Papa Clemente VII. El Papa Clemente VII que no se entendía tampoco, muy ferviente contra su máximo valedor en la tierra, contra el brazo armado del catolicismo en la tierra. No se entendía que no fueran de la mano. Por eso, a los 3 años, quizás se dio cuenta de ese error gracias a este saco de Roma, hay que decirlo así, y ungirá al Papa como emperador, cosa que no había sucedido en Aquisgrán, y esto sucederá en Bolonia, siendo el último emperador ungido por un papa. Así, al final, iban de la mano. Y por el otro lado, con el tema luterano,
al final se dará cuenta que cuando se quiere convocar el Concilio de Trento, los luteranos no quieren participar en el concilio. Esto se va a dar cuenta Carlos V, y ya después de tanto diálogo va a tener que utilizar las armas y a la batalla de Mühlberg vencerá a los luteranos en esa famosa batalla de 1547. Esto es un poco la perspectiva, un poco a grandes rasgos, que por cierto el duque de Alba estuvo tanto en el saco de Roma como en la batalla de Mühlberg. Hayase visto un militar tan válido en aquellos momentos a las órdenes de un emperador es complicado de imaginar, y lo mal que se le trató luego en Flandes, bueno, por su hijo Felipe II. Pero bueno, esto da para otro tema, estas grandes hazañas del duque de Alba. Aquí nos hemos centrado en Martín Lutero y Carlos V en esos 2 días que se conocieron en persona. Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan aprendido algo diferente. Como ven, no me he metido mucho en tema tampoco teológico, tampoco me considero un ducho en materia, por eso también no me gusta meterme mucho en ese tema, porque probablemente pues, no sea la persona indicada, ¿no?, para tratar estos temas teológicos. Pero sí que me gusta rescatar lo que ocurrió, intentar seguir la secuencia de los hechos y tratar de reconstruir a través de las crónicas ese momento en el que ambos personajes se conocieron. Espero que les haya gustado el vídeo, que dejen su me gusta, que les haya parecido interesante, que dejen su comentario y también que me apoyen a través de Patreon, que todas estas investigaciones puedan seguir hacia. Les voy a dejar el QR por ahí para todo aquel que quiera apoyarme en Patreon con una contribución voluntaria, que eso va a ayudar mucho a que Trincheras Ocultas siga creciendo. Muchísimas gracias a todos y nosotros nos vemos ya en un próximo vídeo por aquí, por mi canal, por Trincheras Ocultas.